La educación en Tenochtitlan, ¿cómo era y cómo es actualmente? Para nuestros antiguos, la educación era primordial, por lo tanto, era ofrecida gratuitamente y además era obligatoria. Y esta se dividía en 3 etapas. Número 1, Cuicacale, o la Casa del Canto, donde los niños aprendían el conocimiento básico de la enseñanza del día a día, es decir, vivir en comunidad. La segunda escuela se llamaba Tepochcale y estaba designada ya a diferentes labores dependiendo de tu sexo. Los hombres aprendían labores como cosecha, recolección o la guerra, y las mujeres aprendían labores como textiles, cocina y oratoria. El tercer nivel de educación estaba seleccionado para aquellos que demostraban tener el conocimiento suficiente para llevarlo a un nivel especializado, y ese era el Calmecac. Podríamos comparar esto con la universidad actualmente. ¿Ya conoces Cali Mexica? Esta escuela tiene diversos cursos en línea incluyendo náhuatl, medicina maya, cosmogonía y lectura de calendarios. Te recomendamos